Buenas, estamos otra vez en la trayectoria del vino, en este camino, en este deambular, para generar una gran base de cultura y de conocimiento hacia el vino. Tenemos, ya sabéis, un punto de contacto, de interactuación, ya saben ustedes, que es pues una línea de Twitter o un correo de estos de Twitter, que nunca me acuerdo porque lo manejo fatal, seguramente contestaré mal y lo haré mal, pero bueno, lo intentamos. Uno tiene una edad y ya parece que no, pero esto de las tecnologías no son buenas. En la época romana no había tecnologías de esa manera, había otras tecnologías. Los romanos, siguiendo en ese camino, intentando ellos democratizar y hacer las cosas, digamos, un poco más globales para todo el pueblo, intentando que el pueblo tuviera un senado y que tuviera un poder, y que ese poder de algún modo, digamos, fuera sostenido y controlado, pues de algún modo, pues también tenía una serie de normas muy establecidas, que creemos que Roma pues era una depravación y tal. Eso le concluyó a su declive, realmente. Y claro, el vino, si se toma de ciertas maneras, pues al final, efectivamente, nos puede pasar que tengamos ciertos declives. Por tanto, los romanos eran personas, en un principio, en la época, finales de la época de la República, 200 años, 100 años antes de Cristo, hasta 200 años después de Cristo, la época de los Césares, de Augusto, de Julio César y tal, era una sociedad muy controlada, sobre todo en la capital. Y en todo el territorio conocido que se iban expandiendo en sus conquistas, la civilización romana iba avanzando hacia adelante, de algún modo, proteccionando al vino y haciéndole que el vino fuera algo suyo. Este vino, pues se consumía no solamente en las celebraciones dedicadas a Baco, como los griegos, o dedicadas a celebraciones muy concretas y tal, sino que se empezó a consumir en todo momento, en todo tiempo y en distintos aspectos, en las casas, en las viviendas, en fiestas, en no fiestas, etc. Y pues de algún modo también tenía una celebración concreta, que eran las bacanales que se hacían pues por el mes de marzo, etc. Pero realmente el vino se empezó a consumir realmente en establecimientos que se fueron, digamos, que eran los establecimientos ultramarino que había entonces, que eran las tabernas. Las tabernae, o tabernas, como conocemos como nombre real, eran las que producían, digamos, las que nos vendían el vino y también vendían pues otras cosas, pues alimentos, ultramarinos, cosas de otros y alimentos de otros espacios del territorio que se iban interconectando en sus redes comerciales de un punto para otro. La propia Roma, en ese masivo consumo de vino que tenía, en ese momento crítico de una máxima expansión de población, llegó a tener 1.200.000 habitantes y se llegan a consumir en torno al 1.800.000 hectolitros de vino. O sea, que imagínense, casi 100 litros o 100 y pico litros por persona. Esto que nos daba a que, pues que hubiera efectivamente un gran consumo y a que las técnicas, las tecnologías fueran ayudándose entre sí. Por ello también, pues empezaron a haber textos, empezaron a haber una serie, digamos, de autores que, pues iban, digamos, delimitando o iban, digamos, concluyendo una serie de todas las cuestiones respecto del vino. Y como el vino se iba haciendo muy familiar, pues hoy en día lo que podemos entender como era el encargado que es en los restaurantes de los vinos, pues también las familias preponderantes o poderosas pues tenían el Magister Vivendi, por ejemplo. Y este Magister Vivendi, pues clasificaba, recalificaba, colocaba los vinos, cuáles eran los mejores, los peores. Por ejemplo, había un vino que se llamaba el Apimania, ¿no? Que era un vino pues que era de alto exceso de elevación. Y entre los romanos, pues cuando ya ellos en sus cenas y en sus celebraciones decidían tener un poco, digamos, un poco de sabiduría, un poco más uno de otro, pues se la estaban dando entre sí de enólogos, diciendo que su mejor cosecha era tal o la cual, aconsejada por aquel Magister Vivendi en su casa o en la casa de donde iba el invitado, o en una taberna incluso, que podía ser de lujo, como las que estaban cercanas, en Roma en concreto, las cercanas a los grandes baños de Trajano, ¿no? En esas grandes construcciones, o cercanas al gran circo, ¿no?
porque la vida romana estaba muy apoyada en toda una serie de cultura, de actividades, de acciones que sostenían aquella gran, digamos, aquella gran urbe, pero en definitiva para que, bueno, pues que hubiera un engranaje social y que todo el mundo, desde la más base al más, o sea, desde la más base baja hasta el más alto nivel, hacia el emperador, hubiera toda una serie de estratos en los cuales se consumieran. El vino no era de gente no civilizada, no era de bárbaros, era de la civilización.